sucediendo, algo está sucediendo, algo está sucediendo en el pueblo del Señor. Eso es el avivamiento, eso es el avivamiento. Gloria, aleluya, aleluya, gloria a Dios, gloria, aleluya, aleluya, gloria a Dios. Se siente aquí, se siente aquí, se siente aquí. El Espíritu de Dios se siente aquí. Si los hombres de la tierra glorifican al Señor, el Espíritu de Dios se siente aquí. Algo está descendiendo, algo está descendiendo, algo está descendiendo, algo está descendiendo sobre el pueblo del Señor. Eso es el Espíritu Santo, eso es el Espíritu Santo. Gloria, aleluya, aleluya, gloria a Dios, gloria, aleluya, aleluya, gloria a Dios. Se siente aquí, se siente aquí, se siente aquí. ¿Qué se siente? El Espíritu de Dios se siente aquí. Si los hombres de la tierra glorifican al Señor, el Espíritu de Dios se siente aquí. Algo está ascendiendo, algo está ascendiendo, algo está ascendiendo, algo está ascendiendo hacia el trono del Señor. Esas son, ¿qué son? Las alabanzas, esas son las alabanzas. Gloria, aleluya, aleluya, gloria a Dios, gloria, aleluya, aleluya, gloria a Dios. Se siente aquí, se siente aquí, se siente aquí. ¿Qué se siente? El Espíritu de Dios se siente aquí. Si los hombres de la tierra glorifican al Señor, el Espíritu de Dios se siente aquí. Dios está vivo, mi Dios está vivo, Él está muerto, mi Dios está vivo, Él está muerto. Lo siento en las manos, lo siento en los pies, lo siento en el alma, lo siento en todo mi ser. Oh, hay que nacer del agua, oh, hay que nacer del Espíritu de Dios. Oh, hay que nacer del agua y del Espíritu de Dios, hay que nacer del Señor. Oh, hay que nacer del agua y del Espíritu de Dios, hay que nacer del Señor. Mi Dios está vivo, mi Dios está vivo, Él está, proclámalo, está vivo, Él está muerto. Lo siento en las manos, lo siento en los pies, lo siento en el alma, lo siento en todo mi ser. Oh, hay que nacer del agua, oh, hay que nacer del Espíritu de Dios. Oh, hay que nacer del agua y del Espíritu de Dios, hay que nacer del Señor. Oh, hay que nacer del agua y del Espíritu de Dios, hay que nacer del Señor. Va bajando ya, va bajando ya, va bajando ya el Espíritu de Dios. Si mi pueblo empieza a orar y deja al Señor obrar, va bajando ya el Espíritu de Dios. Va bajando ya, va bajando ya, va bajando ya el Espíritu de Dios. Si mi pueblo empieza a orar y deja al Señor obrar, va bajando ya el Espíritu de Dios.
Prepárate para que sientas, prepárate para que sientas, prepárate para que sientas el Espíritu de Dios. Déjalo que se mueva, déjalo que se mueva, déjalo que se mueva dentro de tu corazón. Se siente aquí, se siente aquí, se siente aquí, se siente aquí. El Espíritu de Dios se siente aquí. Si los hombres de la tierra glorifican al Señor, el Espíritu de Dios se siente aquí, se mueve aquí, se mueve aquí, se mueve aquí. El Espíritu de Dios se mueve aquí. Si los hombres de la tierra glorifican al Señor, el Espíritu de Dios se mueve aquí. Va bajando ya, va bajando ya, va bajando ya el Espíritu de Dios. Si mi pueblo empezara y deja al Señor obrar, va bajando ya el Espíritu de Dios. Va bajando ya, va bajando ya, va bajando ya el Espíritu de Dios. Si mi pueblo empezara y deja al Señor obrar, va bajando ya el Espíritu de Dios. Prepárate, prepárate para que sientas, prepárate para que sientas, prepárate para que sientas el Espíritu de Dios. Déjalo que se mueva, déjalo que se mueva, déjalo que se mueva dentro de tu corazón. Se siente aquí, se siente aquí, se siente aquí. El Espíritu de Dios se siente aquí. Si los hombres de la tierra glorifican al Señor, el Espíritu de Dios se siente aquí, se mueve aquí, se mueve aquí, se mueve aquí. Él se mueve, el Espíritu de Dios se mueve aquí. Si los hombres de la tierra glorifican al Señor, el Espíritu de Dios se mueve aquí. Yo tengo un gozo en el alma, a ver, ¿dónde está ese gozo? Yo tengo un gozo en el alma, gozo en el alma, gozo en el alma y en mi ser. Aleluya, gloria, es como un río de agua viva, río de agua viva, río de agua viva en mi ser. Vamos cantando con todo su poder. Vamos cantando con todo su poder. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Él. Vamos cantando con todo su poder. Yo tengo un gozo en el alma, grande, gozo en el alma, grande, gozo en el alma y en mi ser. Aleluya, gloria a Dios, es como un río de agua viva, como río de agua viva, como río de agua viva en mi ser. No te avergüences y alaba a tu Señor. No te avergüences y alaba a tu Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Él. No te avergüences y alaba a tu Señor. Yo tengo un gozo en el alma, grande gozo en el alma, gozo en el alma y en mi ser. Aleluya, gloria a Dios, es como un río de agua viva, como río de agua viva, como río de agua viva en mi ser. Alza tus brazos y alaba a tu Señor. Alza tus brazos y alaba a tu Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Él. Alza tus brazos y alaba a tu Señor. Yo tengo gozo en el alma, gozo en el alma,
gozo en el alma y en mi ser. Aleluya, gloria a Dios. Es como un río de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva en mi ser. Es Cristo quien me hace cantar, es Cristo quien me hace cantar. De todos mis pecados libre soy, al cielo voy. Y es Cristo quien me hace cantar, Y es Cristo quien me hace bailar. y es Cristo quien me hace bailar. De todos mis pecados libres Soy, al cielo voy. Y es Cristo quien me hace bailar. Otra vez, vamos a bailar. Y es Cristo quien me hace bailar. Bailando para el Señor. Y es Cristo quien me hace bailar. De todos mis pecados libre soy, al cielo voy. Y es Cristo quien me hace bailar. Aleluya, te alabamos, Señor. Gloria. Qué bueno es Jesús, que por mí murió en la cruz, ese día resucitó y a su nombre gloria. Oh, qué bueno es Jesús, que por mí murió en la cruz, ese día resucitó y a su nombre gloria, y a su nombre gloria, y a su nombre gloria. ese día resucitó y a su nombre gloria, y a su nombre Gloria, y a su nombre gloria, ese día resucitó y a su nombre gloria. Alabar a Dios cuando las cosas te salen bien, qué bueno es. Alabar a Dios cuando en la vida no hay problema, qué cosa buena. Pero yo te alabo en medio del quebranto, y el Espíritu Santo se vivifica dentro de mí. Pero yo te alabo en medio del quebranto, y mi Cristo Santo se glorifica dentro de mí. el Cristo de Galilea va pasando por aquí, el Cristo de Galilea va pasando por aquí. Déjalo que te toque, déjalo que te toque, déjalo que te toque, recibe su bendición. Ay, déjalo que te toque. Déjalo que te toque, déjalo que te toque, recibe la bendición. Ayer prometí Ser de Cristo, también lo prometo hoy. Y mañana por lo mismo yo diré, de Cristo soy. ¿De quién soy? De Cristo soy. Cuando ayer, mañana y mañana por lo mismo yo diré, de Cristo soy. este avivamiento, ¿quién lo parará? ¿Quién lo apagará? ¿Quién lo apagará? El Señor tratado permanecerá, permanecerá, permanecerá. Ni mi padre ni mi madre nadie lo podrá pagar. Manda fuego santificado. Gano, Señor, no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Para mí el morir es vivir, para mí el morir es vivir, para mí el morir es vivir, para mí mi vida es Cristo, no vivo yo, Cristo vive en mí. Para mí el morir es vivir, para mí el morir es vivir, para mí el morir es vivir, para mí mi vida es Cristo. Si tú dices que Tú alabas al Señor, que se te note, que se te note. Si tú dices que tú alabas al Señor,
te note, que se te note, que se te note que tú tienes al Señor. Ven, ven, Espíritu Divino, ven, 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 acércate a mí. Ven, 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 Espíritu Divino, ven, 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 acércate a mí. Apodérate, apodérate. Apodérate de todo mi ser, apodérate, Apodérate, apodérate de todo mi ser. aquí se siente la presencia de Dios, aquí se siente la presencia de Dios, siento el fuego del Espíritu Santo, siento el fuego del Espíritu Santo, siento gozo, siento paz, siento el amor que mi Dios me da, siento gozo, siento paz, que se siente que Dios me da, aquí se siente la presencia de Dios, aquí se siente la presencia de Dios. Los que esperan en Jesús, los que esperan en Jesús, como las águilas, sus alas levantarán, como las águilas, sus alas levantarán, caminarán y no se cansarán. Nueva vida tendrán, los que esperan en Jesús. Nueva vida tendrán, los que esperan en Jesús. Sí, sentí su murmullo muy cerca de ti, un ángel llegando para recibir todas tus oraciones y llevarlas al cielo. Así, abre el corazón y comienza a alabar, que hay gozo del cielo todo sobre el altar, hay un ángel llevando bendiciones en sus manos. Hay ángeles volando en este lugar, en medio del pueblo y junto al altar, subiendo y bajando en todas las direcciones. No sé si la iglesia subió o el cielo bajó, si sé que está lleno de ángeles de Dios, porque el mismo Dios está aquí. Cuando los ángeles pasan, la iglesia se alegra, ella canta, ella llora, ella ríe y congrega, enfrenta al infierno, disipa el mal. Y siente la brisa del vuelo de tu ángel ahora, confía hermano, pues esta es tu hora, la bendición llegó y te la vas a llevar. Hay ángeles volando en este lugar, en medio del pueblo y junto al altar, subiendo y bajando en todas las direcciones. No sé si La iglesia subió o el cielo bajó, si sé que está lleno de ángeles de Dios, porque el mismo Dios está aquí. Hay ángeles volando en este lugar, en medio del pueblo y junto al altar, subiendo y bajando en todas las direcciones. No sé si la iglesia subió o el cielo bajó, si sé que está lleno de ángeles de Dios, porque el mismo Dios está aquí.
Salvador. Él me sustenta y me alimenta con su palabra y su amor. Vengo a reposar en Él, Él es mi amigo fiel y una poderosa y fresca unción llenará mi corazón. Vengo a reposar en Él, Él es mi amigo fiel y una poderosa y fresca unción llenará mi corazón y llenará tu corazón. Dulce refugio en las tormentas es Jesucristo el Salvador. Él me sustenta. Él me sustenta y me alimenta con su palabra y su amor. Vengo a reposar en Él, Él es mi amigo fiel y una poderosa y fresca unción llenará mi corazón. Vengo a reposar en Él y Él es mi amigo fiel y una poderosa y fresca unción llenará mi corazón y llenará tu corazón. Gloria a Dios. Bendiciones, mis queridos hermanos, mis queridas hermanas, por poder estar en este día una vez más con cada uno de ustedes para compartir la alegría de la fe, para compartir la alegría de la esperanza, para compartir del amor de Dios que viene a sanar nuestras heridas, que viene a traer dignidad a nuestras almas, que viene a restaurar todo nuestro ser. Qué bonito es poder alabar al Señor desde el corazón y poder decirle: Señor, tú eres mi dulce refugio, tú eres mi sustento, tú eres mi fortaleza, tú eres mi alegría, tú eres el consuelo de mi alma, tú eres mi Señor, tú eres mi Salvador, tú eres mi Rey, tú eres mi Cristo, tú eres todo para mí. Qué bueno es decirle al Señor del corazón: Señor, te necesito, te anhelo, quiero cada día encontrar más tu rostro, quiero cada vez saber más de ti, porque solo tú, Señor, puedes levantarnos, porque solamente tú puedes darnos alas de águilas, solamente tú, Señor, puedes transformar nuestras vidas en tu presencia, porque solo tú puedes darnos vida y vida en abundancia. Señor, nos cubrimos con tu sangre preciosa, cubrimos con tu sangre preciosa nuestras vidas, la vida de nuestras familias, nuestra fuente de aprovisionamiento, Señor, nuestro hogar, nuestros seres queridos, a todos los que están en este momento conectados al Facebook, sean cubiertos por la sangre poderosa de Jesús, y que la gloria del Padre eterno descienda abundantemente sobre cada uno de ellos, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Señor. Vamos a escuchar este canto. Cúbreme con tu amor, rodéame. Tómame. Cerca quiero estar y a esperar nuevas fuerzas yo tendré y me levantaré como las águilas por el poder de tu amor. Y me levantaré
levantaré como las águilas por el poder de tu amor. Las debilidades que hay En mí, desvanecerán por el poder de tu amor. Y dile de tu corazón, díselo. Cúbreme con tu amor, rodéame. Tómame, cerca quiero estar. Y al esperar nuevas fuerzas yo tendré y me levantaré como las águilas por el poder de tu amor. Todos juntos, vamos. Cúbreme con tu amor, rodéame. Tómame, cerca quiero estar. cerca quiero estar. Y al esperar nuevas fuerzas yo y me levantaré como las águilas por el poder de tu amor. Y me levantaré como las águilas por el poder de tu amor. Gracias, Señor, gloria a Dios. Y si podés darle un beso, tirarle un beso al Señor y decirle: Señor, yo me voy a levantar por el poder de tu amor. Rodéame, cúbreme con tu gloria, cúbreme con tu amor, rodéame con tu presencia, porque tú eres mi escudo protector, porque tú eres mi guardián, porque tú eres mi fortaleza, porque tú eres mi roca, porque si tú estás conmigo, ¿quién contra mí? Dice tu palabra, Señor, y yo le creo a tu palabra, y yo creo en ti, Señor, mi corazón espera solamente en ti, Señor, yo te amo, yo te anhelo, yo tengo hambre y sed de ti, Señor, amén. Gloria a Dios, qué hermoso, mi hermano, poder hablarle así del corazón al Señor y cantarle alabanzas y declarar la palabra de Dios sobre tu vida, declarar a través de un canto y una alabanza, y así nuestro espíritu se eleva a la presencia de Dios y somos impregnados por su gloria. Amén. Qué bueno que es, mi hermano, poder tener esos momentos de alabanza. Y cuando eso surge, viene una renovación del poder del Espíritu Santo que sana todo lo que está herido, que levanta todo lo que está caído, que resucita todo lo que está muerto, que fortalece todo lo que está debilitado. Y así dice el Señor, que Él es el que da fortaleza a los que tienen las rodillas débiles, que Él sana a los que están quebrantados y rotos en su corazón y venda sus heridas. Así es nuestro Señor. Y dice el Salmo 23, Él es mi pastor y nada me faltará. Y aunque pase por oscuras quebradas, no temeré, porque su vara y su cayado me infunden, o sea, te llena confianza. Y también dice que caminaré los días de mi vida y su amor y su bondad, o su misericordia y su bondad, me acompañarán por el resto de mis días. Gloria a Dios, hermano, que eso es algo maravilloso, ¿no? Y por eso, a través de este canto podríamos seguir cantando, podríamos seguir orando, es como que no te podés salir de ese momento de adoración, de alabanza con el Señor. Es un momento de gracia. Yo digo que son como esos toques
de gloria. Y cuando están esos toques de gloria hay que absorberlos, hay que aprovecharlos, hay que dejarse llenar por ellos. Es un toque, dice que es un toque del amor de Dios. ¿Y qué dura un toque? Muchas veces un toque dura lo que dura un toque. Y entonces yo tengo que atrapar ese toque y dejar que ese toque de Dios cambie y transforme mi corazón. Son esos momentos preciosos de gloria de Dios. Y eso es lo que nos transforma y renueva el corazón, nos fortalece el espíritu, el alma y todo nuestro ser. Gracias, Señor. Así que bueno, hoy estuvimos un poquito más tarde porque habíamos con algunos problemas de conexión, pero aquí estamos en el nombre poderoso de Jesús. Dice Santiago, la carta de Santiago, que todo lo que hagamos, sea de pensamiento, de palabra, de obra, sea todo lo que hagamos, tenemos que hacerlo en el nombre de Jesús, nombre que está sobre todo nombre y ante cual se dobla toda rodilla de lo que está en el cielo, en la tierra y aún debajo de la tierra, porque el Señor nos ha dado un nombre y ese nombre es de Jesús. Ante ese nombre tiemblan todas las tinieblas, se disipan las oscuridades, porque el nombre de Jesús es el nombre que está sobre todo nombre. En Filipenses 2:11 dice que Él desea que toda lengua proclame ese nombre. Y también dice la palabra del Señor que el que invoca el nombre de Jesús se salvará. ¿Por qué? Porque al invocar el nombre de Jesús estamos poniendo nuestra confianza y nuestra fe en el Señor. Y todo aquel que cree en Él verá la gloria de Dios. ¿Qué le dijo Jesús a la hermana de Lázaro? Cree y verás la gloria de Dios. Y se ve que creyó porque vio la gloria de Dios. Y la gloria de Dios fue ¿qué? Que lo que estaba muerto resucitó. Y esa es la gloria de Dios. Dice en el Antiguo Testamento que la gloria del Padre es que sus hijos vivan, se conviertan y vivan. Y tengan, San Juan 10:10, vida y vida en abundancia. Así que un gran saludo a todos los que estamos en este momento compartiendo este momento, este tiempo, digo, de presencia con el Señor y de meditar acerca de los distintos temas a través de los cuales el Señor y por su palabra va a traer sanación y libertad a nuestras vidas. Dice que donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Y donde está el Espíritu de Dios está la verdad, que nos dice el Señor que nos hace libres. Por eso el Espíritu Santo es un espíritu de libertad, es un espíritu de paz, es un espíritu de sabiduría, de entendimiento, es un espíritu de piedad, es un espíritu de fortaleza, es un espíritu de vida nueva, la vida de Dios en cada uno de nosotros. Y vamos entonces a tocar el tema de hoy que se llama sanación de la culpa. Y para eso quiero ir a la palabra de Dios en el Evangelio de San Juan, capítulo 8, desde el versículo 1 al versículo 11. Vamos a leer esta porción del Evangelio y luego vamos a meditar un poquito más minuciosamente acerca de lo que esta palabra de Dios contiene. Dice lo siguiente: Jesús fue al monte de los olivos, al amanecer volvió al templo y todo el pueblo acudía a él. Entonces se sentó y comenzó a enseñarles. Los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer que había sido sorprendida en adulterio. Y poniéndola en medio de todos, dijeron a Jesús: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. Moisés en la ley nos ordenó apedrear a esta clase de mujeres. ¿Y tú qué dices? Decían esto para ponerlo a prueba y a fin de poder que acusarlo, o sea, meterle una culpa y acusarlo. Pero Jesús no se enrolló en eso. Pero Jesús quiere decir que él tomó otra actitud a la que ellos estaban esperando, lo querían hacer caer en una trampa. Es más, hay quienes hablan acerca de esta palabra, que esto fue todo como preparado para hacerlo caer al Señor. Pero Jesús, inclinándose, comenzó a escribir en el suelo con el dedo. Como insistían, el mal siempre está insistiendo, siempre está ahí queriéndonos hacer caer, pero como insistían en la trampa, él se enderezó. Tomó un tiempo, él es el dueño
del tiempo, ¿no? Él no se dejó manipular, sino cuando él creyó que era necesario hacer silencio, lo hizo. Y cuando él creyó que era necesario hablar, habló. Es decir, Jesús no se dejaba manipular por culpas, por miedos y por tantas otras cosas. Dice, ahí fíjense cómo Jesús es el que maneja la situación. No lo manejan a Jesús, Él es el que maneja la situación. Y eso habla de una sana y buena autoestima, dignidad, de saber quién es Él, ¿no? Cuando uno sabe quién es uno, y eso está muy remetido con la humildad, cuando uno tiene conocimiento de sus capacidades y de sus no capacidades, cuando uno sabe medianamente, aunque sea quién es, no cae en las manipulaciones. Dice que Jesús se puso de pie, como insistían, se enderezó, ¿no? Se puso de pie y les dijo, ahora habló, el que tenga pecado, que arroje la primera piedra. Maravillosa la respuesta de Jesús. Esto se llama palabra de ciencia, palabra de conocimiento, sabiduría de Dios. Dice, el que no tenga pecado, que arroje la primera piedra. Le dio vuelta a la situación. Y entonces, inclinándose, ve nuevamente, me encanta, ¿no? Como él tiene total autoridad sobre la situación, porque él primero tenía autoridad sobre su vida. Los que tienen autoridad sobre su vida son aquellos que pueden tener autoridad sobre toda situación que pueda haber, sobre toda culpa que le pueden querer meter. E inclinándose nuevamente, siguió escribiendo en el suelo. Al oír estas palabras, todos se retiraron, uno tras otro, o sea, se le volvió en contra, ¿no? Comenzando por los más ancianos. Jesús quedó solo con la mujer que permanecía allí. E incorporándose nuevamente le preguntó, mujer, ¿dónde están tus acusadores? ¿Nadie te ha condenado? Ella le respondió, nadie, Señor. Yo tampoco te condeno. Le dijo Jesús, vete y no peques más en adelante. Es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Maravillosa palabra de Dios que después te invito que sigas discerniendo, sigas meditando a la luz y a la gracia del Espíritu Santo, que es el que nos da justamente la revelación sabia acerca del contenido que esa palabra tiene específicamente también para cada uno de nosotros. Vamos a hablar entonces brevemente de lo que es la sanación de la culpa. Primero vamos a decir que la culpa es ante todo una emoción que puede integrar también la tristeza, el dolor, la amargura e incluso la angustia. Puede surgir tras un comportamiento, una situación de la que nos creemos responsables o como consecuencia también de las proyecciones que nuestros padres principalmente o personas de importancia en nuestra vida y más en los primeros años de nuestra vida pudieron dirigir sobre nosotros en el pasado y por medio de las cuales nos cargaron con responsabilidades que no teníamos que tener o culpándonos de sus propias frustraciones. Esto cuando se refiere a un tipo de culpa que después vamos a hablar que son las culpas falsas. La culpabilidad, siempre hablando de esa culpabilidad enfermiza, produce efectos tanto en el área física, emocional como mental. Por ejemplo, en el área física, ¿qué produce? Bueno, dolores en el pecho, dolores estomacales, alta nivel de presión, problemas de jaqueca, molestias en la espalda, contractura física, muscular. En el área emocional, irritabilidad, nerviosismo, y es frecuente que lo identifiquemos como algo parecido a la tristeza. En el área mental, autorreproches, autoacusaciones y pensamientos destructivos hacia uno mismo, que van produciendo heridas profundas en la autoestima y también una disminución de nuestra autoimagen. Muchas acciones que realizamos ayudan a aumentar este sentimiento de culpa enfermiza.
debido a que es lo que realmente ya hemos incorporado como una verdad de nuestra vida. Es decir, el de ser culpable de todo lo que nos acontece. Y por lo tanto, sea justificado o no, nos hacemos cargo sin hacer un detenido análisis de la responsabilidad real que podemos tener o no de una determinada situación que se nos presenta y de la cual nos quieren hacer responsables. Cuando se escucha la palabra culpa, surge inmediatamente la idea de responsabilidad por algo que ha sido mal hecho, algo que ha sido dañado, y que en este caso sería una culpa buena, necesario ver a fin de poder corregir y mejorar. Es decir, en este caso, distinto a lo que había hablado antes, en este caso podemos hablar de una culpa que la podríamos llamar una culpa sana, ya que nos puede conducir a reparar el error cometido, enmendarlo y aprender para no volver a cometer, pidiendo perdón. Por ejemplo, cuando nosotros decimos, por mi culpa, después de haber hecho un importante acto de examen de conciencia, y ahí tenemos el arrepentimiento. Eso es una culpa que significa yo me hago cargo, me hago responsable del mal que he cometido, me arrepiento, pido perdón, hago el propósito de enmienda y también de evitar volver a realizarlo y desde ahí aprender y caminar con el perdón que Dios nos da. Es decir, es una culpa que nos lleva a la maduración, al crecimiento. Es decir, cuando yo me hago cargo del mal que he hecho y entonces trato de enmendarlo, de corregirlo, pido perdón, me hago responsable incluso de las consecuencias que eso puede tener, entonces eso me ayuda a madurar, a temblar, porque está hablando también de un acto de humildad. Pero hay otra culpa que es de la cual yo me estoy refiriendo, de esa culpa tóxica, de esa culpa falsa, de esa culpa que no tiene sustento. Bueno, por eso es bueno distinguir la culpa real de la culpa falsa. ¿Cuál es la culpa real? Es la que se provoca cuando se transgrede una ley, ya sea moral, universal o divina, teniendo nosotros conciencia de ello. Esta culpa es positiva o sana en cuanto, como decía antes, nos da la oportunidad de reparar el error cometido, de pedir perdón por ese error y cambiar de rumbo. En cambio, existe otra culpa, que es la llamada culpa falsa, que no es fruto de transgredir una ley moral o divina, sino que está motivada por los llamados sentimientos de culpa. Es decir, que esta clase de culpa proviene de causas emocionales, muchas veces por no haber cumplido, por ejemplo, los mandatos familiares que se nos han impuesto. Por temor a ser rechazado, nos hacemos cargo de lo que no tenemos responsabilidad alguna, por miedo a ser castigado, cuando no somos conscientes de que las acciones de cada persona son al final de su propia responsabilidad y entonces nosotros cargamos con las mochilas que no son nuestras. Cuando se tiene este tipo de culpa se siente la misma hasta de respirar. Cuando uno tiene este tipo de culpa, se incorpora tanto en nuestro carácter que tenemos un carácter culpógeno, un carácter culposo hacia nosotros mismos y eso lo trasladamos a todas las áreas de nuestra vida y a todas nuestras acciones. Como quien decía, los que sufren de este tipo de culpabilidad enfermiza sienten culpa hasta de respirar. Es decir, de todo se siente culpa y lógicamente siempre están en deuda, es decir, siempre están con esa angustia de nunca poder terminar de pagar deudas, porque como siempre tiene culpas, siempre tiene deudas pendientes que pagar, y además siente que haga lo que haga, nunca está suficientemente justificado, porque como dijimos, esas culpas falsas se han encarnado en nuestro interior, especialmente cuando el origen es a través de nuestros padres o de personas de autoridad o que para nosotros son importantes en temprana edad y también en la adolescencia. Se ha demostrado que cuando la culpa se origina en el núcleo familiar, el sentimiento culpógeno, si no se sana, puede durar toda la vida.
Cuando en la niñez, especialmente, se ha hecho sentir a alguien como inferior, culpable, indigno, y fue tratado sin amor, comprensión, sino siempre con juzgamiento, condenación, lo más seguro es que cuando esa persona sea adulta, siempre se va a sentir incapaz, inseguro y tendrá reacciones de angustia y frustración. Los famosos deberías haber hecho, deberías haber elegido aquello, deberías haber escuchado, o también por tu culpa sucedió aquello, por tu culpa no logré realizarme en mi vida, por tu culpa no pude estudiar, por tu culpa no soy feliz, por tu culpa vivo agobiado. Esos deberías y por tu culpa no hacen más que hacernos sentir encadenados en esa emoción negativa, provocando una tremenda baja autoestima y una muy pobre autoimagen, y siempre quedando a la merced de que otras personas puedan manipularlos. Dicen que dos son los elementos de la manipulación: la falta de perdón o un pseudo perdón o un perdón falso, y que está muy relacionado con la culpa, esa culpa de la cual nunca te terminan de librar. Y yo he conocido casos realmente muy complicados. Casos en donde una persona culpaba a la otra, después decía que la perdonaba, le volvía a enrostrar lo que decía que le había perdonado, después le volvía a meter culpa. Tanto es así que esta persona estaba totalmente manipulada en sus emociones, en sus pensamientos, y la otra terminaba haciendo todo lo que quería de aquella persona que no podía ser liberada de esa culpa. Qué tremendo, ¿no? Y además esta persona incluso llegó a un estado de angustia tan grande que en un momento me contó a mí: Eduardo, me quise matar. Porque como no podía separar el dolor por sentirse tan culpable de sí mismo, muchas personas creen que eliminándose a sí mismo eliminan el problema, porque no lo pueden disociar. Hay algunos que dicen que las personas que tienen una tendencia al suicidio son porque quizás han tenido esa herida de culpabilidad a través de su madre desde el vientre materno. Y entonces, como no deberían haber venido a este mundo, como no tendrían que haber nacido, si nacieron, sienten la culpabilidad de haber venido a esta vida. ¿Por qué? Porque ellos no tenían que haber nacido, porque no era el momento, porque no era la situación. Y esa emoción de culpabilidad la madre se la puede haber transmitido a sus hijos. Por eso es tan importante tocar el tema de la sanación desde el vientre materno. Qué importante es aprender, y esto es un aprendizaje, a no cargar con mochilas que no nos corresponden. A darnos cuenta que cada uno es responsable de su propia vida y también de sus decisiones. Que todos, absolutamente todos, podemos equivocarnos. Que el respeto es sobre todo valoración de la dignidad humana que cada uno tiene, y que quien te culpabiliza no está ejerciendo sobre tu vida ese respeto. Y por lo tanto no está ejerciendo un acto de amor. Porque el que ama no mete culpas enfermizas en las personas. Lo que ejerce es el verdadero y auténtico perdón y libertad, si realmente hay amor. En definitiva, es uno mismo el que enseña a los demás cómo quiere ser tratado. Y lamentablemente, en la búsqueda de reafirmar ese sentido de culpa de la cual uno se ha hecho cargo, se cae en el autocastigo, ya que hay una culpa que yo tengo que pagar, y así nos negamos a ser feliz. Es decir, son personas que necesitan sufrir. Esto es algo muy grave, es como una patología, ¿no? Relacionándose con personas
que a través del maltrato, la manipulación, la desvalorización, de esa manera experimentan que están pagando por ese maltrato y esa desvalorización y de esa manera se autocastigan. Es decir, es muy importante ser sanado de este tipo de culpas falsas. Este tipo de culpabilidad produce bloqueos que impiden desarrollar sanamente y con frutos positivos los dones y capacidades que Dios puso en cada uno de nuestros corazones. Por lo tanto, en cuanto a la culpa falsa, nos sanamos cuando, primero, nos sanamos cuando somos reafirmados en nuestra identidad como hijos e hijas de Dios. Cuando nos reafirmamos en la valoración que tenemos de nosotros mismos desde el amor de Dios. Cuando permitimos que su amor sane las heridas de desamor que podemos haber vivido en nuestra historia de vida. Cuando desde Él podemos perdonar a aquellas personas que proyectaron sus frustraciones, sus amarguras, sus culpas sobre cada uno de nosotros. Cuando en el nombre poderoso de Jesús oramos y invocamos el poder de su sangre para que todo decreto de maldición sea hecho roto sobre nuestras vidas. Es decir, nos sanamos en la medida en que nosotros nos reafirmamos como hijos e hijas de Dios y permitimos que la gracia de Dios toque nuestra vida, toque nuestro corazón e ilumine con su luz todas esas áreas que están en oscuridad y en tiniebla. Nos sanamos especialmente, cuando nosotros podemos desde el amor de Dios perdonarnos a nosotros mismos. Y vuelvo nuevamente al tema del perdón. Cuando somos conscientes que podemos permitirnos, y quiero que se entienda bien esto, permitirnos equivocarnos. Todos nos podemos equivocar. Y no está mal cuando algunas veces nos podemos llegar a equivocar porque forma parte de nuestra naturaleza débil y porque además estamos en un proceso de crecimiento y de madurez. Es decir, nos podemos también permitir equivocarnos. Lo otro también nos sanamos cuando le pedimos al Espíritu Santo que nos dé la luz y la sabiduría para, en oración, discernir hasta qué punto en realidad yo soy responsable de aquello que me hacen responsable. Y eso nos habla acerca de amarnos a nosotros mismos. Es importante pedirle al Señor esa luz, porque el enemigo nos nubla la visión. Es importante pararse y decirle hasta aquí llegó este tema. A partir de hoy quiero realmente ver si es que yo tengo culpa o no. Y si he tenido culpa y he pedido perdón a Dios, y Dios ya me ha perdonado y me ha limpiado, dice que no hay condenación para aquellos que están en Cristo Jesús, para aquellos que han sido limpiados con su sangre. Y si Cristo Jesús me limpió y si Cristo Jesús me perdonó, ¿por qué tengo que seguir cargando con culpas? Si yo ya me arrepentí, pedí perdón y traté de reparar de la situación. Hermanos, no carguemos con culpas que no nos corresponden. Algunas veces tenemos que reafirmarnos también con nuestras palabras. Tenemos que reafirmarnos con nuestra palabra, con amor, pero con autoridad. Y esas personas que por ahí de pronto te meten culpa es decirles que no somos culpables y que no vamos a permitir que esa culpa penetre y haga autoridad y rechazarlas en el nombre poderoso de Jesús. Dios no te creó para que seas un títere de nadie. Dios no te creó para que vivas amargado y angustiado cargando con mochilas que no son tuyas. Dios no te creó para que vivas arrastrándote en la vida bajo la manipulación de la falta de perdón y de las culpabilidades enfermizas. Es tiempo de que empieces a tener una vida de calidad junto a Dios.
hermano y hermana, cuando vengan con esos y deberías, y por qué lo hiciste, y qué pasó, y muchos inclusive enrostrándote el pasado, en ese momento tenés que ejercer la autoridad de hijo de Dios en el nombre de Jesús. Y no permitir que eso te amargue el corazón. Y decirles a esa... Me acuerdo de una persona, ¿no? Que decía, porque vos hiciste esto y vos hiciste el otro. Sí, lo reconozco, ya pedí perdón, ya me arrepentí, ya cambié de rumbo, ya está. Ese ya está, ya fue, ya pasó, está bajo la misericordia de Dios. Ahora quiero ser una persona nueva. Ahora soy, con Cristo Jesús, una persona nueva. Y hermano, no caigamos en las redes de los culpógenos. Hay culpógenos en todas partes. Y son aquellos que no tienen su corazón sano. Muchas veces son los que trasladan las culpas a los demás, porque ellos mismos, en su orgullo, en su vanagloria, no pueden aceptar que ellos también se equivocan y que ellos cometen errores. Entonces más fácil es cargar las tintas sobre otros. Y siempre andan buscando esos chivos expiatorios. Vos no tenés que ser el chivo expiatorio de nadie ni de nada. Cristo pagó en la cruz del Calvario para que vos seas perdonado y seas reafirmado en tu identidad como hijo e hija de Dios. Con respeto, con amor, pero ser reafirmado en tu identidad como hijo e hija de Dios. Por eso el perdonar también, cuando uno es consciente de que por sus debilidades, por sus heridas, muchas veces nos han trasladado culpa. Bueno, yo perdono en el nombre de Jesús a mis padres, a mi madre, a mis tíos, a los profesores y a tantas personas que sean que me han echado culpas, y que yo las cargué porque no sabía, porque no tenía la luz de Dios, porque no tenía la reafirmación de su amor dentro de mi corazón. Pero ahora yo las perdono en el nombre de Jesús, porque ellos también han actuado de su debilidad. Y le pido al Señor que las bendiga, le pido al Señor que les perdone sus pecados. Pero también yo hoy me perdono por ese pecado de desamor que cometí conmigo mismo al cargar con culpas que no me corresponden. Me libero en el nombre de Jesús de ese autocastigo, porque recibiendo el perdón de Dios, ya no tengo yo por qué seguir autocastigándome, sino comenzar, tomado de la mano de Dios, un camino nuevo junto a Él. Amén. Hermano, ¿cuánta gente manipula con las culpas? Y esto lo estamos viendo hoy mucho en este tiempo. Decía que había un hermano que predicaba y en vez de decir por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa, ponía a todos los que su familia en el primer banco y empezaba a repartir culpas. Por tu culpa a los hijos, a los hermanos por tu culpa, a la esposa por su culpa y a la suegra por su grandísima culpa. Repartiendo culpa. Qué fácil que es repartir culpas. Como el caso de estos hombres, muchos de los cuales eran adúlteros. Y dicen que aquellos que han estudiado un poco más detalladamente este texto bíblico, que esta mujer inclusive cayó en una trampa, porque ¿cómo ellos se enteraron de que ella estaba en adulterio? ¿Cómo? Alguien fue a espiar, alguien fue a ver. Y no estoy liberando a esta mujer de su responsabilidad, pero ellos quisieron con sus piedras sacarse de alguna manera también esa propia culpa que ellos tenían y hacer de esta mujer un chivo expiatorio. Por eso Jesús los lleva a su propia realidad y dice, ¿y ustedes acaso nunca han cometido un pecado? ¿Acaso ustedes nunca cometieron un error? Es más, ¿acaso ustedes, no se los dijo directamente, pero acaso ustedes ninguno cayeron en lo mismo? Y no pudieron arrojar las piedras. Hermano, ¿quién tiene la autoridad tan grande de santidad como para entrar a meterte culpas? Todos cometemos errores. Por eso todos necesitamos ser redimidos por el Señor. Todos necesitamos ser limpiados
por la sangre de Cristo. Todos necesitamos de un Salvador. Muchas veces el orgullo nos lleva a un perfeccionamiento, a ser personas que quieren todo perfecto y son los que más tienen por dentro culpas no sanadas. Pero ¿sabe por qué? Porque ellos mismos también no se pueden perdonar sus culpas. Y entonces es mejor que admitirlas, que es maquillarlas con un maquillaje de perfección. Y cargan, como decía el Señor, a los fariseos cosas que sobre las espaldas al pueblo, cosas que ni siquiera ellos son capaces de mover con un dedo. Y esto, como decía hoy, en todas las áreas. En todas las áreas. Te transmiten culpa con la mirada, te transmiten culpa con las palabras, te transmiten culpa con las actitudes. Pero cuando vos estás firme, y yo creo que esto no viene de un buen espíritu, porque el Señor nunca vino a condenar, Él vino a salvar. Por lo tanto, la condenación, especialmente cuando es condenación falsa, pero pintada de verdad, no es de Dios. Esa condenación es del enemigo. Y que produce amargura, tristeza, dolor, baja autoestima. Te hace sentir que no vales. Y te manipulan, te manejan la vida. Porque vos siempre estás en deuda. Y siempre estás haciendo... Mira, te voy a decir una cosa. Y creo que esto te va a ayudar muchísimo. Porque a mí me ayudó. Hay personas, grábatelo bien, y si te sirve, tomalo, y si no, lo dejas. Hay personas con las cuales ya tenés un decreto de fracaso. Hagas lo que hagas, nunca te van a aprobar. Y siempre te van a meter culpa. Algunas veces hay un poquito de envidia ahí también, ¿no es cierto? O sea, hay una mezcla de cosas insanas. Pero, mis queridos hermanos, nosotros tenemos que ser libres, porque donde está el Espíritu de Dios, dice que ahí hay libertad. El padre Darío, una vez, hace muchos años, en una jornada en Remedio de Escalada, qué lindos esos tiempos de la renovación carismática católica, donde se veía tantas maravillas de Dios, como se ven hoy también, ¿no es cierto? Pero yo recuerdo esos años. Me tocó a mí servir en las gradas, a mi esposa le tocó servir en una carpa donde estaban todos los médicos, los enfermeros. Yo veía maravillas de parte de Dios y lo hace para que el mundo crea, porque somos tan duros, mi hermano. Bienaventurados los que creen aún sin ver, pero no todos somos tan bienaventurados y necesitamos, y por eso el Señor hacía muchas veces milagros para reafirmar su evangelización. No era lo más importante, pero reafirmaba su evangelización y muchos creían y alababan a Dios. Y yo recuerdo que el padre Darío, en ese día que fue maravilloso, vimos signos y prodigios maravillosos, dijo que una oración que nos ayuda muchísimo para ser libres, y acá también de ser permeables a las culpas de los demás, es aceptar no ser aceptados. Porque algunas veces nos hacemos cargo de las culpas y no nos plantamos firmes en la autoridad de hijos de Dios para poner la verdad que nos hace libre, para poner la luz que disipa las tinieblas y también quizás con eso llevar a reflexión a la otra persona para que esa persona también sea libre de esa atadura enorme de la irresponsabilidad de no aceptar sus propios errores, y eso hace que no crezca ni madure. Mis hermanos, muchas veces eso también nos puede llegar. ¿Y saben cuál era esa oración? Acepto no ser aceptado. Acepto que no me van a aceptar. Por eso, mis hermanos, el Señor quiere que seamos libres de estas culpas falsas. Por lo tanto, nos vamos a ir sanando en la medida en que el amor de Dios vaya derramándose y tomando cada vez más y más autoridad, si se quiere, autoridad, una dulce y amorosa autoridad sobre nuestras emociones. En la medida que somos reafirmados en nuestra identidad como hijos e hijas de Dios. También nos vamos andando de esas culpas falsas. Cuando le pedimos al Señor en un momento de oración
que nos dé su sabiduría y luz para ver y discernir realmente, hacerte esta pregunta, ¿realmente yo soy responsable, consciente de esto que me están diciendo? Porque hay cosas, hermanos, que las hacemos de una manera, no digo inconsciente, pero sin mala intención. Y ahí también hay que ver cuál fue la intencionalidad real y sincera que hubo en mi corazón. Y si realmente yo tengo la culpa de eso. Lo otro que nos ayuda es perdonar a todas las personas que a lo largo de nuestra vida nos han cargado con tantas culpas, de las cuales hoy nos damos cuenta no tenemos responsabilidad alguna. Como por ejemplo, ¿viste cuando te pasan facturas, no? Y esto como padre muchas veces lo hacemos. Frases que quedan grabadas. Yo tuve que trabajar mucho y como tuve que trabajar mucho para poderte darte un estudio, yo no pude terminar la carrera y por lo tanto me frustré. ¿Qué carga tiene ese chico? De alguna manera, ¿cómo razona? Y razona. Y bueno, porque yo nací y porque me tuvo que educar, me tuvo que alimentar, mi papá tuvo que trabajar mucho y no pudo estudiar y está frustrado. O sea, indirectamente o no tan indirectamente, yo soy responsable de que él se haya frustrado. Puede pasar como no puede pasar, pero la mayoría de las veces pasa. Me acuerdo el caso que escuché también hace un tiempo atrás de un testimonio de una jovencita que se esforzaba por hacer trabajos de hombre. Ella tenía muy sana su sexualidad, no tenía problemas, pero ella se esforzaba por hacer cosas de hombre, por hacer cosas que le correspondía hacer a los hombres, por el esfuerzo, por lo que significaba esas tareas. Y siempre lo hacía para que el padre le pudiera no digo aplaudir, pero para que el padre pudiera valorizar lo que ella estaba haciendo. Pero ella no sabía por qué. Ella no sabía por qué. ¿Y qué es? Bueno, es muy largo, mucho más largo y profundo. Además, uno cuando escucha testimonios sabe que tiene que ser prudente en lo que cuenta, ¿no? Pero bueno, voy a contar lo esencial. Ella orando en un momento de oración, por eso cuando oramos en un grupo de oración o en nuestra oración personal o cuando estamos delante del Santísimo y le pedimos al Señor que con su luz nos ilumine nuestro interior y nos muestre la raíz del por qué nosotros estamos como estamos. Eso el Padre Darío le llama el baño de luz. Jesús es la luz que viene a iluminar todas nuestras oscuridades y a mostrarnos aquello que está oculto en la oscuridad para ser sanado, purificado, limpiado y restaurado. Ella en un momento de oración, el Señor, que es el mismo ayer, hoy y siempre, como que la llevó a ver y a verse. Y eso coincidía porque la recordó ese momento de la vida en que ella estaba en el patio, era muy chiquita, y ella hacía como una carpita, ¿no? Con otras amigas se metían ahí que jugaban, y escuchó, siendo niña, en una conversación al padre, que el padre le dijo a su tío, o sea, al hermano del padre, que le dijo, yo la quiero mucho a mi hija, pero la verdad, yo hubiera deseado un varón, y me vino una nena. Pero clarísimo ella escuchó. Y ella entonces se dio cuenta que ahí estaba la raíz de esa esclavitud emocional y espiritual que ella tenía, que la hacía llevar a sentirse culpable por ser mujer, por no haber nacido varón, y la llevaba a hacer tareas de varón para de alguna manera compensar esa culpa que ella tenía y ese error que había sido ella misma al haber nacido como mujer y no como hombre. Más o menos lo explico así. Qué tremendo, ¿no? Bueno, entonces ahí comenzó un proceso de sanación interior, de perdón, de perdonarse, porque aunque muchas veces no tenemos culpa, nos sentimos culpables. Este es otro punto. Hacemos un análisis con la luz del Espíritu Santo, con nuestro propio discernimiento, con lo que nosotros podemos ver, y nos damos cuenta que en realidad no tenemos responsabilidad. Pero a pesar de saber que no soy responsable, me sigo sintiendo responsable. O sea, yo sé que no soy responsable, pero me siento responsable. Entonces ahí tengo que perdonarme.
Es increíble, ¿no? Pero yo me perdono, y así cuando yo me perdono, Señor, yo me perdono de aquello que sé que no soy responsable, pero me siento responsable. Y en ese perdón que me doy en el nombre de Jesús, el Espíritu Santo trae libertad a nuestro espíritu y a nuestra alma. Qué bueno que es entonces emprender este camino de sanación interior. Hay cosas de las cuales vos te sentís culpable y sabés que no sos culpable. Bueno, empezá a orar al Señor para que te dé la gracia de perdonarte a ti mismo y decidirte a perdonarte, de liberarte de esa misma cadena que uno se pone. Perdoná a aquellas personas que con sus palabras y actitudes te han hecho culpable de lo que sabés que no sos, que han generado en ti un sentimiento de culpabilidad enfermiza. Pedirle más al Espíritu Santo que llene tu corazón. Como decía el canto, que Él sea tu sustento, que Él sea tu alimento. Para que te deje de alimentar esa culpa enfermiza, para que te deje de alimentar esa angustia. Cuando vengan a echarte culpas, no te enrolles en ella, porque vos sabés quién sos. Y si es necesario hablar en el nombre de Jesús, es bueno hacerlo, para poner las cosas en la luz, con amor, con respeto, pero con autoridad. Recordate que sos lo que sos, un hijo y una hija de Dios, que no sos títere de nadie, porque Dios te ama, y si Él te ama, con su amor tenés todo. Ese amor te tiene que llevar a vos a amarte. Y el que se ama y el que se cuida sanamente y santamente desde Dios, es una persona de bendición y sanación de Dios para otras personas. Cuando vos te sanás de esa culpabilidad enfermiza, porque los que tienen esa culpabilidad, muchas veces también ellos, para quitarse esa carga, en vez de sanarla, ¿qué hacen? También proyectan culpas. El otro día escuchaba que las personas que proyectan culpas son porque ellos también tienen culpabilidades enfermizas que no pueden redimir, que no pueden sanar. Entonces eso también va a ser una bendición también para nuestros hijos, porque vamos a dejar de ser padres culpógenos porque nosotros hemos sido liberados y sanados de esas culpabilidades falsas que hemos adquirido, que hemos encarnado y que hemos caminado, que hemos vivido en nuestras vidas. Hermano, dice la palabra de Dios que el ladrón viene a robar, matar y destruir, pero que yo he venido para que tengas vida y vida en abundancia. Por lo tanto, vamos a hacer ahora una oración y vamos a pedirle al Señor que vaya pasando por nuestra vida y que nos vaya sanando de todas esas culpas falsas que están dentro de nuestro interior, muchas de las cuales ni siquiera nosotros mismos conocemos ni sabemos, pero que Él sí, porque Él ve todo, Él lo conoce todo, Él lo sabe todo. Vamos entonces a poner este canto y luego vamos a orar y pedirle al Señor esta bendición. En ti ahora
Sí, Señor, tú eres el Dios del amor, tú eres el amor de la misericordia, tú eres el Dios que viene a sanar nuestras heridas más profundas. Tú eres el Dios de la vida, tú eres el Dios del amor, tú eres el Dios del perdón. Hoy, Señor, vengo ante ti y abro mi corazón y pongo toda mi confianza en tu dulce y maravilloso amor. Hoy te pido, Jesús, que penetres en lo más profundo de mi ser con la luz amorosa de tu Espíritu Santo. Tú conoces, Señor, cuáles son las raíces de mi amargura, de mi tristeza, de esta falta de paz que hay dentro de mí. Tú conoces la raíz de estas culpas enfermizas que me impiden ser libre, que dañan mi identidad, que hace que no pueda vivir feliz, que viva en un continuo autocastigo, que no permita que yo pueda ver la dignidad que tengo como hijo e hija de Dios. Pasa, Señor, con tu amor y tu poder, liberando y sanándome de toda atadura espiritual y mental que hayan puesto sobre mí a través de palabras, gestos y actitudes. Sáname, Señor, de toda inseguridad, de toda falta de perdón, de toda timidez, de toda amor hacia mí mismo, cuya raíz están en estas heridas que por sus propias debilidades y falta de sabiduría han sembrado en mi interior. Señor Jesús, unido a tu sacratísimo corazón, hoy perdono a todas las personas que me hayan lastimado, herido, que hayan proyectado culpas sobre mi vida, creando en mí un sentimiento de culpabilidad enfermiza que no me permite ser feliz. Yo las perdono ahora y libero de mi vida toda cadena que esas proyecciones de culpas han dejado y marcado mi existir. En tu nombre, Jesús, y por el poder de tus santas llagas, hoy me perdono a mí mismo por el daño que me he hecho a mí mismo, por las veces que me autoculpé, me autocastigué, aún sabiendo de que yo no era responsable de las situaciones por las cuales me culpo. Camina, Señor, por la historia de mi vida, ya que solo tú, Señor, sabes cómo sanarme. Por eso me pongo en tus manos, oh médico divino, para que librándome de aquello que pudo haberlo producido, sea sanado por ti y me sienta fortalecido en cada área de mi vida. Dame convicción, claridad y firmeza. Hoy me declaro libre de todo espíritu nocivo de culpa, de todo espíritu nocivo de angustia y amargura. Me declaro libre y fuerte en ti, Jesús, porque hoy yo te declaro como mi Salvador y mi Señor, mi roca firme sobre la cual quiero comenzar a reconstruir una personalidad segura, firme y serena. Amén. Sello con la sangre preciosa de Jesús toda sanación, toda liberación y restauración que Dios ha realizado en este momento en tu vida. Y declaramos la libertad de Dios sobre tu corazón. Declaramos el poder de Dios sobre tu corazón. Declaramos la bendición de Dios sobre tu bendición. Amén y amén. Gloria a Dios. En el río de tu espíritu necesito
corazón. Sumérgeme En el río de tu espíritu. en el río de tu espíritu. Necesito refrescar. Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. No quiero volver atrás. Dile, Señor, con este canto. Quiero a tu lado estar. Ayúdame, Jesús. Cámbiame, Señor. Toma mi vida. Te entrego todo. Sin ti yo sé, Jesús, que moriré. Obra, Señor, sanación y liberación ahora. Toma A mi vida. Decíselo. usa mi vida. Haz lo que quieras de mí. Tu siervo soy. Toma mi vida. Usa mi vida. Haz lo que quieras de mí. Tu siervo soy. Mientras yo exista, Celebraré al Señor. Mientras yo exista, celebraré a mi Dios. Que mi canto le sea agradable, que yo me alegre en el Señor. Que mi canto le sea agradable, que yo me alegre en el Señor. Mientras yo exista, Celebraré a mi Dios. decíselo. Mientras yo exista, Celebraré a mi que mi canto le sea agradable, que yo me alegre en el Señor. Que mi canto le sea agradable, que yo me alegre en el Señor. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, que murió y resucitó. Hay poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Hay amor, sin igual amor en Jesús, que murió y resucitó. Hay amor, sin igual amor en la sangre que Él vertió. En la sangre que Él vertió. Gloria a Dios. Bueno, mis queridos hermanos, que tengan un buen descanso, que tengan una santa noche y que Dios los bendiga abundantemente. Y ánimo, levántense en que el Señor los está llamando en este tiempo para cosas grandes y maravillosas de parte de Él. Que Dios los bendiga y hasta pronto, hasta el próximo encuentro. Así que acordate, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Bendiciones y nos vemos próximamente en otro encuentro. Amén.